Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a ver algo que se llama en inglés tag questions. Son tags que ponemos después una afirmación para formar una pregunta. Antes que empezamos, recuerden que tengo mi app en Google Play y Apple App Store. El enlace para descargar la app está abajo. En la descripción de este video. Si no lo tienes, tienen muchas cosas para ayudarte a aprender inglés. Otra cosa, se puede unir a mi canal de YouTube. Aquí en YouTube, abajo del chat hay un signo de $, o hay una cosa que dice Join Channel en inglés, en español supongo que es unirse al canal. El chat ahora en esas clases en vivo está abierto a todos, pero la prioridad siempre es para las personas que están unidos a mi canal. Cualquier pregunta que tienen ellos, lo voy a responder. Tengo un nivel bronce, tengo un nivel plata. El nivel bronce solo 20 pesos por mes. Ok, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Primero los ejemplos y después voy a explicar la gramática. Vamos a mover esto y tengo que recordar, hoy no tapar el texto como siempre que hago. Aquí vamos a empezar con algunos ejemplos. Aquí tenemos frases, tengo en inglés y tengo en español. Y voy a leer las frases. The first one is, your dog is very big, isn't he? Your dog is very big, isn't he? His name is Fluffy, isn't it? His name is Fluffy, isn't it? He wants to play, doesn't he? He wants to play, doesn't he? He doesn't bite, does he? He doesn't bite, does he? You have already, voy a cambiar este porque siempre en inglés aquí usamos la contracción. You've already fed him, haven't you? You've already fed him, haven't you? And finally, you got him from an animal shelter, didn't you? You got him from an animal shelter, didn't you? Empezando la clase con ejemplos. Todos esos que tengo aquí en amarillo, eso se llama en inglés question tags. Question tags. Question tags. ¿Cuál es el propósito de esos question tags? Bueno, aquí tenemos en inglés afirmaciones, no son preguntas. Your dog is very big. Este no es una pregunta. La pregunta será en inglés, porque en inglés cuando esta frase aquí, la primera frase, es con el verbo be, en el presente simple. ¿Y cómo formamos preguntas en el verbo be con el presente simple? Tenemos que cambiar el orden de las palabras. Y la pregunta sería, is your dog very big? Esta es la pregunta normal. Y la afirmación es, your dog is very big, es una afirmación. En español es lo mismo, solo en español se cambia la entonación. Tu perro es muy grande, tu perro es muy grande, cambiando la entonación para formar la pregunta. Pero en inglés cambiamos la entonación de la pregunta, pero también cambiamos el orden de las palabras. Este tema aquí, este tema de que estoy hablando ahora, que es el verbo be en el presente simple, preguntas, es nivel A1, es nivel principiante. Si has visto mis videos, nivel principiante, has visto este tema. Hoy estamos hablando de otra manera a formar preguntas. Podemos formar preguntas agregando a la forma afirmativa
esos tags, que se llama tags. Now, el tag que usamos depende en el tiempo del frase principal. En este caso, el verbo principal es is, entonces decimos isn't he. Agregando se convierte la afirmación your dog is very big en una pregunta. Your dog is very big, isn't he? En español lo que hacen es algo así. Tu perro es muy grande, no. Es como se hace la misma cosa en español, o se puede decir tal vez no es así, o se puede decir tal vez verdad. Eso es como lo hacen lo mismo como en español. Porque en este tipo de pregunta realmente estamos pidiendo confirmación. En un momento voy a hablar más de la pronunciación porque hay dos maneras de pronunciarlo. Este tipo de pregunta es más pidiendo confirmación que una pregunta en cual no tienes ninguna idea. Is your dog very big? Your dog is very big, isn't he? Bueno, hay dos maneras a preguntarlo y vamos a tratar de eso un momento. So, aquí acabo de tener un nuevo miembro, José Hernández. Muchas gracias, José. Y también tengo otro miembro en mi canal, en el chat, perdón, que es Patricio. So, Patricio o José, si tienen alguna pregunta, pueden preguntarme ahí en el chat. So, aquí tenemos otros ejemplos y tengo traducido el español. Realmente cuando haces en español se agrega frases como no, como vimos aquí, o no es así, o verdad. Realmente es más fácil en español porque en inglés tenemos que agregar el tag, el question tag que corresponde al tiempo. So aquí vemos varias diferentes y vamos a tratar más de eso en las próximas dos pantallas. So, el primero es con el verbo be. So, your dog is very big, isn't he? El segundo es lo mismo. His name is Fluffy, isn't he? El tercero es en el presente simple, pero con el verbo want. Y cuando tenemos el presente simple, tenemos que usar don't o doesn't. Or do, perdón, do, does, don't o doesn't. En este caso, como el sujeto es he, it's doesn't he. Voy a tratar más de en un momento, no se confunden ahora. Solo a mostrar que depende en el tiempo, he just wants to play, doesn't he? Este es el tag del presente simple, tercera persona singular. He doesn't buy, does he? Fija la diferencia aquí, este es positivo. Cuando es positivo, generalmente tenemos que usar un tag negativo. Y he doesn't buy, es negativo. Cuando es negativo, el frase principal, tenemos que usar un tag positivo. Y aquí, you have, already, Fed en el presente perfecto, el auxiliar es have, entonces el tag es haven't you, y el último, you got him from an animal shelter, aquí el verbo got es obtener en español, sacaste, aquí puso sacaste, y es el pasado de get, entonces está en el pasado, y en el pasado el tag es didn't you. So, vamos a ver más de eso. Y debería comentar que sigo, los nativos usan esos tags todo el tiempo, son muy comunes, lo usamos mucho. So, José y Patricio, los miembros de mi canal, si tienen preguntas, me pueden preguntar aquí en el chat. Si otra persona quiere unirse con el canal, se puede. So, aquí tengo las reglas. So, la primera regla que dije en la pantalla anterior, es cuando tenemos un positive statement, una afirmación positiva, el tag es negativo.
y cuando tenemos un negativo, el tag es positivo. Siempre es lo contrario. Bueno, hay una excepción que voy a tratar más tarde, pero en el uso normal, así es. Vamos a cambiar un momento. Hoy debería ver que no estoy tapando el texto. Voy a mover de aquí. Aquí tengo otros ejemplos. Tengo primero, he's a doctor, que es una afirmación con el verbo be. Y el negativo es, he isn't a doctor. Otra vez un negativo con el verbo be en el presente simple. Is he a doctor? Pregunta con el verbo be en el presente simple. Esas tres cosas, esta gramática es nivel A1 principiante en los primeros 2 o 3 clases. Que en cualquier lugar donde vas a aprender inglés, cualquier curso, te van a enseñar en el principio. Aquí, como comenté en la pantalla anterior, estamos haciendo tag questions. O sea, estamos tomando la afirmación, he's a doctor, y agregando la inversión del mismo verbo be, más la inversión en negativo, más el sujeto. He's a doctor, isn't he? Con isn't he se cambia esta afirmación en una pregunta. O si tengo un negativo, he isn't a doctor, is he? Puedo cambiar una frase negativo en una pregunta con un tag positivo. Siempre es el contrario. Afirmación o frase afirmativo, tag negativo. Frase negativo, tag positivo o afirmativo. Agregando esos, formo 2 preguntas. Aquí tenemos que usar en el tag el verbo aquí está con el verbo be en el presente simple, entonces usamos el mismo verbo en el tag. Si fue en la segunda persona, puedo decir yo John, por ejemplo. Yo John, tú eres John, tú eres Juan. Es una afirmación. Lo puedo convertir en una pregunta agregando aren't you. Este es el tag. O si es un negativo, you aren't John, el tag sería are you. Así. Estoy tapando el texto como siempre. Déjame moverlo ahí. Siempre olvidé porque no veo mi pantalla. Ya lo he movido. Yo John, aren't you? Este es el verbo be, este es con is, este es con are, este es are. Siempre tenemos que usar el mismo verbo que usamos en el tiempo principal. Vamos a ver, por ejemplo, con la tercera persona. Let's do this one. I'm a teacher. I'm an English teacher. Aren't I? Bueno, acabo de fijar que es diferente, porque cuando es I, usamos are, no, am. I'm an English teacher, am I? No, I'm an English teacher, aren't I? Pero honestamente es muy raro que te vas a preguntar eso. Supongo que puedes hacer una pregunta retórica, pero generalmente no te vas a preguntar este tipo de pregunta a ti mismo. Realmente es una excepción que acabo de fijar. Vamos a seguir con el verbo be, vamos a seguir con los otros verbos. Generalmente, si hay un verbo auxiliar en el tiempo,
En el caso del verbo be, no hay un verbo auxiliar en las preguntas, simplemente cambiamos el orden. Pero con otros verbos, por ejemplo, con otros tiempos, hay un verbo auxiliar. Por ejemplo, en el presente, déjame poner este en otra página porque está mucho texto aquí en esta página. Vamos a ponerlo en otra página. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta en el presente perfecto. El presente perfecto usa el verbo auxiliar have. Esta pregunta es, escribiéndolo, they have sold. En español, they have sold their house. They have sold their house. Y el tag is haven't they. Because aquí el verbo auxiliar es have. Este es como en el español. Ellas han vendido su casa. ¿Verdad? El haven't they es como verdad o no es así o no en español. El verbo auxiliar es lo que tenemos que usar aquí. Y este es positivo y este es negativo. Siempre con los tags vamos a usar el verbo auxiliar. El segundo ejemplo es en el pasado simple con el verbo be. Entonces, they weren't late, were they? They weren't late, weren't they? El tercer ejemplo es en el pasado perfecto, que es un tiempo que generalmente enseñamos intermedio, nivel intermedio. El pasado perfecto es, en español es, no había ido a China antes. ¿Verdad? Y en inglés es, he hadn't been to China before. Had he? Aquí el verbo auxiliar es had. El último ejemplo que tenemos es en el presente continuo, que usa el verbo be como el verbo auxiliar. This isn't working, is it? Como en español, no está funcionando, ¿verdad? O no está funcionando, ¿de verdad? Algo así. Siempre usando, vamos a ver más ejemplos. A veces no hay un verbo auxiliar. Por ejemplo, en el presente simple, en las afirmaciones, no hay. El question tag se hace con un auxiliar, dice Patricio. Sí, se usa el auxiliar si hay un auxiliar. Siempre hay un auxiliar que podemos usar. Vamos a ver eso con el presente simple. Porque en la afirmación del presente simple no hay un verbo auxiliar. Por ejemplo, here's an example. You run every day. Pero en la pregunta y en el negativo del presente simple tenemos los auxiliares do, does, don't o doesn't. Y esos son los que vamos a usar en los tags. You run every day, don't you? Vamos a ver otros ejemplos. You don't run every day, do you? También tenemos un como aquí. Y tengo que mover esto porque seguro está tapado. You don't run every day, do you? Vamos a mover este aquí. Y vamos a mover eso ahí. Otros ejemplos en el presente simple. He runs every day, doesn't he? Or he doesn't run every day, does he? Después tenemos ejemplos en el pasado simple. En el pasado simple, otra vez no hay verbo regular no hay verbo auxiliar en el
en la afirmación. Entonces tenemos que, pero en el negativo, y la pregunta hay, y el verbo auxiliar es did. El pasado simple, que generalmente también enseñamos nivel A1. So el ejemplo aquí es, you ran yesterday, didn't you? También tenemos el negativo, you didn't run yesterday, did you? Y el pasado es lo mismo para todas las personas, entonces es igual. He ran yesterday, didn't he? He didn't run yesterday, did he? So aquí tenemos, hemos visto cómo formar las tags en el presente simple con el verbo be. Aquí tenemos en el presente simple con los otros verbos, en el pasado simple con el verbo be, en el pasado, en el presente continua. ¿Qué más tenemos? En la página anterior tenemos with never. A veces podemos usar never para hacer un afirmativo negativo. Entonces, si tiene never, se usa un tag positivo. He's never been to China, has he? Vamos a ver las preguntas. Leonardo, que es miembro de mi canal, dice, si el auxiliar está en el pasado o en otro tiempo, se respecta o puede cambiar. Puede cambiar que hay que usar, si está en el pasado, tienes que usar el auxiliar que usamos en el pasado. Estos aquí son los ejemplos del pasado, Leonardo. Vamos a usar didn't más el sujeto o did. Didn't con frases afirmativos y did con frases negativos. Y el pasado es lo mismo para las personas. So, he ran yesterday, didn't he? We ran yesterday, didn't we? They ran yesterday, didn't they? Ok, déjame ver. Déjame seguir. Let's have a look. Vamos a ver. Creo que, no traté de todo eso, perdón, estaba distraído. Modal verbs, you can't swim. Hemos hecho esto, no hemos hecho las modals, so en las dos clases anteriores vimos modal verbs, que son palabras como should, can, could, would. Déjame poner una nueva página aquí y ver más ejemplos, porque no tengo tantos ejemplos aquí. Este ya lo traté, seguro que está eso. So, con los modal verbs usas el mismo modal en el tag. Aquí el modal es can, o es negativo can't, so es can. He can't swim, can he? He can speak English, can't he? So, aquí el modal es can, usamos can y can't. Could, couldn't. You could see everything. You could see everything, couldn't you? You couldn't see anything, could you? O sea, entonces, si mi auxiliar es en pasado, no se respecta, es que no entiendo bien. O sea, yo no entiendo tu pregunta, Leonardo. O sea, el auxiliar no está, no hay auxiliares en el pasado o el futuro, nada. Lo que estamos diciendo es que el tiempo aquí es el pasado. Si estamos en el pasado, el auxiliar que usamos, el auxiliar en la afirmación, el pasado en la afirmación no tiene auxiliar. Pero el auxiliar que usamos en el pasado en preguntas y negativos es did.
So, tenemos que usar ese mismo auxiliar en el pasado. Entonces si mi auxiliar es en el pasado. No hay auxiliares en el pasado. Un verbo auxiliar es un verbo auxiliar. En el pasado simple es así. Déjame darte un ejemplo del pasado simple en esta página. El pasado simple es este. Usando el mismo ejemplo, I ran yesterday. Pasado simple es lo mismo para todas las personas. I ran, he ran, you ran, we ran. Es una afirmación en el pasado. Simplemente tenemos que poner el verbo principal en el pasado. O sea, no hay auxiliar en la afirmación. Pero en el negativo del pasado usamos un verbo auxiliar, didn't. I didn't run yesterday. Y en la pregunta también usamos el auxiliar didn't. Didn't I run yesterday? So, cuando hacemos el tag, lo que hacemos es usamos el auxiliar en el que usamos aquí, did. So, I ran yesterday. Didn't I? Or, I didn't run yesterday. Did I? Pero solo vas a usar did en el pasado. En otro tiempo, en el presente perfecto, el auxiliar es have. Entonces vamos a usar have. Ok, vamos a seguir entonces con los verbos auxiliares. Los modal verbs, que es un tipo de verbo auxiliar. Los modal verbs usamos el mismo modo en el tag. He can't swim, can he? He can speak English, can't he? He could see everything. You could see everything, couldn't you? You couldn't see anything, could you? Si el modal is should. You should do your homework. Por ejemplo, you should do your homework. Shouldn't you? You shouldn't skip your classes. Should you? Skip es como, bueno, cuando no pasa la clase. You shouldn't skip your classes, should you? So, siempre vamos, así es will, futuro simple. Vamos a decir así, con will creo que tengo will, déjame ver. Tengo algo de will aquí, creo. No tengo que escribirlo entonces. Con will, otra vez estoy tapando la página de texto, perdón, siempre, porque si no estoy pendiente de ese otro programa. So con will, porque you'll learn English on this channel, on my channel, on YouTube. Let's put it on YouTube. You'll learn English on YouTube. So el negativo de will is won't, so it's won't you. Or you won't learn English on the other channels. Will you? Here is will you. Sorry, this is wrong. I'll have it there. Will is won't you and will you. Okay, what's next? Let's have a look. Let me just see, check. So, eso es, perdón, estoy un poco distraído. Este está mal. Los verbos, los modal verbs, verbos auxiliares. So, ¿qué más tengo aquí? Eso es todo realmente.
hemos visto muchos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos más. Tengo algunos ejemplos más aquí. Después voy a platicar un poco de la pronunciación. Desenfocada. Está muy borroso. Eso es que pasa, Mauricio, cuando la resolución de tu dispositivo es bajo. Hay que ir a las opciones en YouTube y subir la resolución. No es borroso, es que yo estoy transmitiendo en 1080 o 7 en alta definición, pero YouTube está bajando la calidad en tu dispositivo porque probablemente tu conexión de internet no es tan buena. Ok, vamos a ver los ejemplos aquí. You're coming, aren't you? You're coming, aren't you? En un momento voy a hablar más de la pronunciación. Pero ahora me puedes copiar la pronunciación. So, el verbo be, presente simple. We finished, haven't we? We finished, haven't we? You don't like coffee, do you? You don't like coffee, do you? Fija los tiempos. Aquí con will, por ejemplo. They will help. Generalmente aquí vamos a usar una contracción. They'll help, won't they? I can come, can't I? We must go, mustn't we? Con el auxiliar must, con el modal verb must, usando el negativo aquí. Todos esos aquí son positivos con tags negativos. He should try harder, shouldn't he? You are English, aren't you? Aquí también va a estar con contracción. You're English, aren't you? John wasn't there, was he? Ahora aquí tengo negativos, frases negativos con tags positivos. It isn't raining, is it? We've never seen that, have we? Recuerdes que si usamos never, eso convierte un frase positivo en un frase negativo. Entonces el tag es positivo. You don't like coffee, do you? They won't help, will they? They won't report us, will they? I can never do it right, can I? Con el modal verb can. We mustn't tell her, must we? He shouldn't drive so fast, should he? You won't be late, will you? You aren't English, are you? John wasn't there, was he? So, muy importante este tema porque los nativos lo usamos todo el tiempo. Vamos a seguir con la pronunciación. Vamos a seguir con la pronunciación porque, muy importante, hay dos maneras a pronunciar esos tags. El primer question tags, aquí tengo la información. Question tags pueden ser preguntas reales en las que deseas saber la respuesta o simplemente pedir un acuerdo cuando ya conocemos la respuesta. Una manera a revisar que tenemos la información, correcto. Las dos maneras son, he's a doctor, tengo que practicar ese. El primero es con la entonación que sube. He's a doctor, isn't he? He's a doctor, isn't he? Eso es una pregunta verdadera. No sé si es médico o no. Tal vez, no sé si es médico o no. La otra manera es decir, he's a doctor, isn't he? He's a doctor, isn't he? Con intonación que baja. En ese caso, yo creo que es un médico, o es un médico se dice en español, y estoy solo revisando. He's a doctor, isn't he? Do you know John? ¿Tú conoces Juan? Sí, he's a doctor, isn't he? Confirmando. But he's a doctor, isn't he? Es una pregunta real. A veces, a mí es un poco difícil
afinar esos. O sea, puedo hacerlos en mis conversaciones reales, pero cuando pienso, tengo que pensar bien para tener la pronunciación bien. O sea, si estoy hablando con alguien no tengo problema, es natural, pero no cuando estoy forzando. Vamos a repetir otra vez. He's a doctor, isn't he? Con rising intonation. Intonación subiendo. He's a doctor, isn't he? Es una pregunta real. Y la otra es, he's a doctor, isn't he? He's a doctor, isn't he? Con la intonación se va abajo, en fin. Ya sé que es un médico, solo quiero revisar. No estoy 100% seguro. Quiero chequear, revisar. Como digo, usamos esos mucho en inglés. Los nativos los usamos todo el tiempo. Es muy importante, un tema muy importante. Vamos a seguir con... Tengo algunas preguntas para ustedes. 8 preguntas, principalmente para los miembros que son Leonardo. Sí, Leonardo me pregunta si estás hablando de una persona, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, Richard's an English teacher. La tag es isn't he. Yeah, no, la tag no va a ser, déjame mover eso, no se va a decir isn't Richard. No puedes poner aquí Richard. Richard's an English teacher, isn't Richard? No. Este está mal. Yo lo vas a usar pronombre. Siempre en los question tags vamos a usar el pronombre. No vamos a usar el sustantivo. Vamos a seguir con las preguntas que tengo para ustedes. Vamos a seguir con las preguntas que tengo para ustedes. Aquí simplemente quiero que ustedes, principalmente Leonardo y José, que son los únicos miembros que tengo en mi canal ahora, ¿cuáles son los tags de esas frases? They'll be late. What's the tag? What's the tag? They'll be late. And Carmen is a member of my channel too. Hi Carmen, thanks for joining the channel. Has the correct answer. One day. And Leonardo also has the correct answer. Recuerdes cuando se escribe esos tenemos que poner un coma aquí. Y obviamente un signo de pregunta o interrogación ahí. You're hungry. Este, Carmen, es un positivo. Es un positivo, Carmen. ¿Recuerdas? Cuando es positivo, el tag es negativo. Aren't you? Says Leonardo. Very good, Leonardo. Positive afirmación, tag negativo. Frase negativo, tag positivo. You've got a car. Number 3. You've got a car. You've got a car. Haven't you? Says Leonardo. Very good. You've got a car, haven't you? You've got a car, haven't you? John doesn't know him. Bila también. Hi Bila. Also says, haven't you? So, I've got Carmen, Leonardo, Bila, Patricio, and José son los miembros de mi canal. Muchas gracias por unirse. Cualquier persona puede unir con el canal. Simplemente haz clic en el signo de dólar. Clases en vivos ahora.
Todos los miércoles es a las 3, en esta misma hora, siempre. So, which number are we on? Number 4. Number 4. Number 4. Yeah, Vila, es que la imagen, lo que pasa es, como he comentado a otra persona hoy, yo estoy transmitiendo en alta definición. YouTube en tu dispositivo se cambia la definición del video según la velocidad de tu internet. Entonces, lo que hay que hacer es, depende si estás en la computadora o el celular, es buscar las opciones por ejemplo, en el celular es como un engranaje. En la computadora, number 4 says Leonardo. Carmen says, does he? Leonardo. So this is the correct answer. So, por ejemplo, si estás en YouTube, aquí tengo mi mismo video, mi propio video. Amor, encuentra la fe. Después los avisos. ¿Dónde está? Aquí creo. No sé dónde está. Pero debe estar en un lugar. Bueno, la apriete si hay tres puntos. Y ahí, por ejemplo, lo tienes que cambiar la calidad. O sea, el mío ahora es en muy baja calidad. 144. Lo aprietas ahí y lo cambias porque está alto. Lo tienes que poner higher picture quality. O sea, y si en la computadora creo que hay un engranaje. So, siempre si está borroso el video, ustedes tienen que cambiar en las opciones la calidad del video. So, number 5, back to the class. Tengo José Hernández, también otro miembro de mi canal. Muchas gracias, José, por unirse. Number 5, isn't he? Mike's on holiday, isn't he? Very good. So vamos a number 6. You can speak English. You can speak English. Number 6. So today, hoy es uno de los mejores días para tener mis miembros porque tengo José. Tengo Leonardo, tengo Carmen, tengo Vila, ¿quién más? Olvidé algo, Patricio. Number 6 says Leonardo, can't you? And Carmen also says, can't you? Very good, this is the correct answer. You can speak English, can't you? Muy importante hoy aprender inglés, te da muchos más. Si puedes hablar inglés, te vas a conseguir un buen trabajo en línea, trabajando de tu casa. Number 7, there are too many people here. There are too many people here. Number 7. José Hernández, no sé a qué respuesta es eso. Hay que poner los números porque hay un... and Leonardo says, aren't they? No, porque aquí tenemos que decir aren't there, porque el sujeto es there. There are too many people here, aren't there? Es un poco tramposo eso. And finally, I shouldn't have got angry. I shouldn't have got angry. I shouldn't have got angry. Number 8. Yeah, la respuesta número 7 is aren't they? I shouldn't have got angry. And Leonardo says, should I?
I shouldn't have got angry, should I? So, con eso he terminado. Muchísimas gracias de Leonardo, Carmen, Patricio, creo que Vila también, el nuevo miembro que es José Hernández. Y voy a regresar muy pronto con otras clases. Primero, miércoles a las 3, México, hora de México, creo que es 10 en España, es la clase en vivo. He estado un poco, no he producido tantos videos recién aparte de la clase en vivo porque estoy trabajando en otra cosa que voy a anunciar muy pronto, que va a estar clases grupales, no en YouTube, y espero tener eso listo en próxima semana o después. Pero aparte de eso, siempre también puedes descargar el app si no lo tienes. Y voy a regresar muy pronto con otras clases y otros videos. Gracias. Goodbye.